Hola, vamos a comenzar con algunos detalles importantes de nuestro curso de sistemas operativos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué cosa es un sistema operativo. Si buscan ustedes definiciones en internet o en algunos de los textos que por ahí vamos a utilizar, pueden encontrar definiciones como las siguientes. Por ejemplo, pueden encontrar que en algunos casos se define un sistema operativo como el software o programa más importante que se ejecuta en una computadora. Nos permite hacer uso del sistema operativo para llevar a cabo algunas operaciones, por ejemplo, darle órdenes, de tal forma que el sistema operativo lleve a cabo por nosotros algunas tareas. Hay algunas otras definiciones que pueden encontrar, por ejemplo, en algunos casos se define como el conjunto de programas que permiten o que llevan a cabo el manejo de la memoria, los discos que tenga conectados nuestra computadora o algunos otros medios de almacenamiento, como pueden ser, por ejemplo, dispositivos flash, por ejemplo, o algunos de ese tipo, tarjetas de memoria posiblemente. Además de llevar a cabo también el manejo de periféricos y algunos recursos de la computadora, por ejemplo, el teclado, el ratón, la impresora, posiblemente un escáner, las interfaces de red, entre otros. Algunas otras definiciones que pueden encontrar son, por ejemplo, en algunos casos se define como el software que se ejecuta siempre en una computadora, es decir, el software que una vez que yo enciendo la computadora permanece en ejecución hasta la finalización de la sesión, es decir, hasta que apagamos el equipo. Esta posiblemente puede ser una definición un poco inexacta, un poco limitada. Ahorita vamos a comentar algunos otros detalles sobre esto. En algunos otros casos también el sistema operativo se define como el software que coordina y dirige los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario. Es decir, en todos los casos se considera el software, o en este caso en particular se considera el sistema operativo como el software que le va a facilitar al usuario el uso de los recursos de la computadora. Bueno, se menciona también que es el software más importante, está formado por programas que permiten el uso y reúnen los aspectos más básicos del sistema, es decir, se encarga de manejar todos los elementos que se encontrarían a un nivel más bajo en una computadora, por ejemplo, pues todo lo que corresponde al hardware. Bueno, cuando preguntamos también qué cosa es un sistema operativo, es muy común que en el caso de un usuario de los sistemas operativos más comunes, nos haga referencia a alguna de las distribuciones que utiliza el usuario, por ejemplo, algunas versiones de Windows, algunas distribuciones de Linux, que pueden ser, por ejemplo, Debian o Ubuntu o alguna otra. Hay algunos otros, por ejemplo, algunos usuarios que hacen uso de FreeBSD, Android o las versiones de los equipos Mac, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en algunos casos hay quien también hace referencia a las distribuciones cuando se refiere a un sistema operativo. ¿Sí? Eso, bueno, en el caso de que le hagan ustedes preguntas, la pregunta a un usuario, ¿qué cosa es un sistema operativo? Bueno, también hay que tener presente en dónde se hace uso de un sistema operativo, en dónde se requiere o en dónde tiene aplicación un sistema operativo. ¿Sí? Algunas de las más comunes, de las más básicas que podemos encontrar actualmente, pues son las siguientes. Por ejemplo, pues podemos encontrar sistemas operativos en computadoras. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, diferentes versiones de Windows, diferentes distribuciones de Linux, algunas versiones de Unix, por ejemplo, algunas basadas en el System 5 o en la versión de Berkeley. Por ejemplo, podemos encontrar Solaris, FreeBSD, Chrome OS, por ejemplo, para el caso de los equipos Chrome, entre otros. Por ejemplo, pues aquí también habría que mencionar el Mac OS, por ejemplo, para el caso de los equipos Mac. También podemos encontrar sistemas operativos en dispositivos móviles, como pueden ser teléfonos, tabletas, los iPhones y iPads, en los cuales podemos encontrar, por ejemplo, diferentes versiones de Android. Podemos encontrar iOS, por ejemplo, para los equipos iPhone, por ejemplo. Y en algunos casos, algunos otros sistemas, por ejemplo, Windows Phone, que aunque ya es una distribución aparentemente abandonada,
pues todavía la podemos encontrar y en algún punto se hizo uso de ese sistema, por ejemplo para hacer el manejo de algunos teléfonos inteligentes. Otros usos o otras áreas en las cuales podemos encontrar sistemas operativos pues pueden ser, por ejemplo, las consolas de juego, como los Xbox, PlayStation, en donde podemos encontrar algunas distribuciones, por ejemplo, como el Windows 10 One Core, o bien, por ejemplo, Orbis, que es una distribución que se ha usado por ahí en PlayStation, basada en FreeBSD. Algunos otros dispositivos en los cuales podemos encontrar, o algunas otras áreas en las cuales podemos encontrar sistemas operativos, pues pueden ser, por ejemplo, los dispositivos que forman lo que conocemos como Internet de las Cosas, el famoso IoT, que últimamente ya está muy de moda, ¿no? Y ahí podemos encontrar dispositivos, por ejemplo, cámaras web, ¿sí? Electrodomésticos como pueden ser refrigeradores, por ejemplo, que son algunos de los más famosos, de los más conocidos, y algunos otros, por ejemplo, las famosas TV Bots. Podríamos encontrarlos, por ejemplo, aquí habría que mencionar también las televisiones inteligentes, por ejemplo, las Smart TV. Ahí podemos encontrar algunos otros sistemas operativos, como pueden ser, por ejemplo, Tizen, que es una versión es un sistema operativo basado en Linux. Podemos encontrar también Windows 10. Hay versiones, por ejemplo, que se utilizan en refrigeradores, por ejemplo LG tiene por ahí algunos modelos que hacen uso de Windows 10. Android también, que lo podemos encontrar, por ejemplo Samsung utiliza Android en algunos de los dispositivos que venden, algunos, por ejemplo, refrigeradores, que hacen uso de alguna distribución o algún sistema operativo basado en Android. También podemos encontrarlos embebidos en otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, pues podemos encontrarlos sistemas operativos en televisores, por ejemplo, e incluso en otro tipo de usos que se le da ya un poco más complejos, como pueden ser los automóviles, por ejemplo. ¿Sí? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, algunas versiones que han sido creadas específicamente por algunos fabricantes, como puede ser el LG WebOS, Firefox OS, que en realidad es un proyecto también ya abandonado, que proporcionaba un ambiente conocido como My Home Screen, ¿sí? Que fue sustituido posteriormente por KaiOS, que es un sistema operativo basado en Linux también. Y podemos encontrar, por ejemplo, Ubuntu en algunos automóviles. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, algunos modelos Tesla que hacen uso de distribuciones basadas en Ubuntu. Y bueno, los sistemas operativos los podemos encontrar en muchas más aplicaciones. Sí, prácticamente en cualquier dispositivo que cuente con un procesador o en cualquier aplicación en la cual se requiera el uso de un procesador, el uso de un equipo de cómputo o el uso de algún medio que requiera una computadora, vamos a encontrar generalmente allí un sistema operativo. Vamos a revisar un par de ejemplos. ¿Sí? Vamos a pensar en un sistema operativo de propósito general. ¿Sí? Algunas de las características más importantes de un sistema de este tipo, ¿sí? Esto a manera de resumen nada más, más adelante vamos a ver con detalle muchos de las cosas que se están mencionando en esta entrega. Bueno, en el caso de los sistemas de propósito general podemos encontrar, por ejemplo, una interfaz gráfica. Por ejemplo, pues un sistema de propósito general podría ser una distribución de Debian, por ejemplo, o un Ubuntu. Entonces generalmente encontramos una interfaz gráfica y hay algunos otros detalles importantes que podemos encontrar a un nivel un poco más bajo que en el caso de la interfaz gráfica. Por ejemplo, pues generalmente son sistemas operativos que soportan la capacidad o tienen la capacidad para manejar varios usuarios, es decir, una de sus características es ser multiusuario, ¿sí? También ser multiproceso, que eso quiere decir que tienen la capacidad de manera simultánea albergar a un conjunto de procesos diferentes o que pertenecen a diferentes usuarios y llevar a cabo la ejecución de los mismos. Generalmente este tipo de sistemas cuentan con una cantidad limitada de recursos
y lo que hacen para poder llevar a cabo o para poder soportar las características de multiusuario y multiproceso, pues es hacer uso de algo que se conoce como tiempo compartido, en donde el sistema operativo lo que va a hacer es tomar los recursos con los que cuenta y comenzar a ver la manera de compartirlos entre los diferentes usuarios o entre las diferentes aplicaciones que se están ejecutando. ¿Sí? En un sistema de este tipo podemos tener, por ejemplo, en este caso tenemos 3 usuarios que llevan a cabo tareas diferentes. Entonces, en un sistema de propósito general podemos tener varios usuarios, como en este caso, que tenemos a 3 personas trabajando haciendo uso de la misma computadora y cada uno de ellos llevando a cabo tareas diferentes. Por ejemplo, el primer usuario requiere estar trabajando con un documento PDF, por ejemplo. El segundo usuario requiere hacer consulta de una página web y el tercer usuario necesita estar haciendo una revisión de su correo. Entonces, en un sistema de este tipo, tenemos nosotros, en este caso, un solo procesador para atender a los 3 usuarios y a las aplicaciones que cada uno de esos usuarios requiere. Uno de los recursos precisamente con los que cuenta nuestro sistema pues es el CPU. Otro recurso con el que cuenta nuestro sistema pues es la memoria, que además la memoria, una parte del espacio que tenemos disponible en este dispositivo, se está siendo ocupado por el mismo sistema operativo. El resto del espacio pues tiene que ser compartido con los usuarios para la ejecución de los procesos o para llevar a cabo las tareas que nos está solicitando nuestros usuarios. Por ejemplo, en este caso, pues el sistema operativo tiene que encargarse de buscar un espacio libre dentro de la memoria que no está siendo ocupada por el sistema operativo para poder alojar la información que se requiere para ejecutar cada una de las aplicaciones que nos están solicitando nuestros usuarios. Entonces, en este ejemplo sencillo, hay muchos recursos más y hay muchas operaciones más que se requieren para hacer funcionar un sistema operativo de propósito general, pero nada más a manera de ejemplo podemos considerar aquí solamente 2 recursos, el CPU y la memoria. Entonces, para llevar a cabo esta operación o estas operaciones, el sistema operativo, entre otras cosas, pues debe ser capaz de tomar el CPU y administrar los ciclos de procesamiento de tal forma que este procesador sea suficiente para poder ejecutar las aplicaciones de nuestros usuarios. ¿Sí? Por ejemplo, una de las formas en las que se logra esto, cuando un sistema de propósito general cuenta con esta característica de tiempo compartido, en el caso del procesador eso implica que cada uno de los procesos que están solicitando estos usuarios se va a ejecutar en el procesador por intervalos de tiempo. Por ejemplo, podríamos decir, vamos a darle 1 segundo de procesador. Si ya en la práctica los tiempos en realidad son mucho menores, después lo vamos a ver, pero vamos a suponer que se le da 1 segundo de procesador a cada uno de los programas que necesitan estos usuarios. Entonces, durante el primer segundo ejecutamos la aplicación en la cual se está haciendo el manejo del documento PDF. Una vez que transcurre ese segundo, el procesador suspende la ejecución de esta aplicación. A continuación, localiza la aplicación del segundo usuario y entonces se va a ejecutar durante 1 segundo nuestro navegador. ¿Sí? A continuación, después de transcurrido ese segundo, toma la aplicación del tercer usuario y comienza a ejecutarla. En ese caso lo que estamos haciendo es compartir el tiempo de procesador entre todos los usuarios. Una vez que se termina de ejecutar la aplicación del tercer usuario, lo que hacemos es regresar al primero. Si en algún momento se une un usuario más o uno de estos usuarios requiere ejecutar otra aplicación diferente, todas esas aplicaciones, con todas ellas se va a construir algo que se conoce como una cola. Y en ese caso, pues todos los procesos se van ejecutando siguiendo un cierto rol, siguiendo ciertos criterios que más adelante vamos a comentar. ¿Sí? Y bueno, de la misma manera, pues tanto la memoria como el resto de los
recursos se tienen que compartir entre los usuarios. Entonces, por ejemplo, este espacio de memoria que tenemos disponible para la ejecución de programas de usuario se tiene que ir administrando, se tiene que ir reservando bloques de este espacio de memoria para poderle dar cabida a todas las aplicaciones que se necesitan ejecutar. ¿Sí? Teniendo en cuenta además algunos otros aspectos importantes. Por ejemplo, si el usuario que tenemos aquí que está ejecutando el navegador quisiera en algún momento tomar, por ejemplo, la aplicación que corresponde al manejo del documento PDF, el sistema operativo no debería permitírselo porque es una aplicación que le corresponde a otro usuario. Entonces, entre otras cosas que después vamos a ver con más detalle, cuando tenemos nosotros este tipo de características de multiusuario, multiproceso, tiempo compartido, hay algunos otros detalles que necesitamos implementar en nuestro sistema operativo que tenemos que considerar. Por ejemplo, uno de ellos es que se debe manejar alguna especie de protección, algún mecanismo de protección que impida que este usuario afecte las aplicaciones de un usuario diferente, entre muchas otras cosas. Esto en el caso de un sistema de propósito general. Hay otro tipo de sistemas, por ejemplo, ¿sí? Después vamos a ver con detalle algunos otros tipos de sistemas operativos, algunas de las características con las que cuentan y algunas de las aplicaciones que tienen ya en la vida real. Bueno, en el segundo ejemplo, ¿sí? Tenemos también a manera de resumen, que aquí nos faltaría detallar algunas cosas. A manera de resumen, pues algunas características de un sistema operativo de tiempo real. Generalmente son sistemas operativos que deben tener la capacidad de procesar una cantidad muy grande de sucesos, ¿sí? Una cantidad muy grande de eventos, ¿sí? Además, deben ser capaces de responder a cualquier evento en un tiempo muy corto, en algunos casos tiempos muy limitados o tiempos muy específicos ya establecidos, o bien tiempos acotados en los cuales se define un umbral en el cual el sistema operativo tiene que generar una respuesta. ¿Sí? Este tipo de sistemas operativos generalmente los podemos encontrar en sistemas de control industrial, por ejemplo para el manejo de robots, en conmutación telefónica, por ejemplo, para automatizar ese tipo de tareas, en controles de vuelo también, en simulaciones en tiempo real, aplicaciones militares, entre muchas otras cosas. Incluso, por ejemplo, hay algunas aplicaciones que tiene en el campo de la medicina. ¿Sí? Por ejemplo, existen algunos dispositivos que podemos conectarlos a través de sensores a diferentes partes del cuerpo de una persona, de tal manera que pueden estar monitoreando algunos signos de la persona, como puede ser su frecuencia cardíaca, posiblemente su temperatura, su nivel de oxigenación y algunas otras cosas, y generar algunos reportes o generar o solicitar algún tipo de atención de manera automática, ¿sí? Entre muchas otras aplicaciones. En un sistema operativo de tiempo real es muy importante garantizar los tiempos de respuesta. ¿Sí? Generalmente tienen aplicaciones muy específicas, son sistemas operativos muy particulares, construidos específicamente para llevar a cabo ciertas tareas y para controlar cierto tipo de dispositivos de hardware, por ejemplo. En el caso de los sistemas de tiempo real, la gestión de memoria es menos exigente también por el tipo de aplicación que tiene. ¿Sí? No es común, por ejemplo, que en un sistema de tiempo real se maneje alguna característica que podemos encontrar en sistemas de tiempo compartido. Por ejemplo, en un sistema de tiempo compartido, si la memoria en algún punto se termina, ese tipo de sistemas, por ejemplo, tienen la capacidad de tomar algunos de los espacios ocupados por un proceso, por un programa, mandarlo a un espacio del disco, ¿sí? Haciendo uso, por ejemplo, de lo que conocemos como espacio de swap o archivos de intercambio, ¿sí? Almacenarlo temporalmente en disco para posteriormente regresarlo. Ese tipo de operaciones, por ejemplo, le permiten a un sistema de propósito general liberar un espacio de memoria para darle cabida a un programa nuevo. Bueno, eso en los sistemas operativos de tiempo real no es común, no es práctico hacerlo.
¿sí? Bueno, algunas otras características, también hay poco movimiento de programas entre los dispositivos de almacenamiento secundario, como pueden ser por ejemplo los discos duros y la memoria. Eso entre otras cosas porque por la característica que requerimos de los tiempos de respuesta limitados. ¿Sí? El manejo del movimiento entre ese tipo de dispositivos de almacenamiento de la memoria generalmente consume demasiado tiempo. Por esas razones que en un sistema operativo de tiempo real generalmente no se utiliza o es muy limitado el movimiento que se tiene. ¿Sí? Generalmente también la gestión de los dispositivos en general, entre ellos los archivos, debe estar más orientada hacia la velocidad, no tanto a la eficiencia, no necesariamente a la eficiencia. Lo que se busca generalmente en este tipo de sistemas es velocidad, una velocidad muy alta. Por ejemplo, podemos encontrar, algo muy común es encontrar este tipo de sistemas contenidos, por ejemplo, en dispositivos de memoria, por ejemplo, en memorias flash, por ejemplo, en memorias EPROM, por ejemplo. Un ejemplo de aplicación de este tipo de sistemas podría ser este. Es un ejemplo muy simplificado, ¿sí? Muy sencillo, muy simplificado. Tenemos nosotros aquí una computadora, ¿sí? Por ejemplo un microprocesador, ¿sí? Que está conectado de alguna forma, tiene la capacidad para controlar un sistema, para manejar un sistema de control de incendios, de tal manera que bajo ciertos eventos pues puede activar este sistema de control de incendios, que puede, por ejemplo, hacer funcionar una serie de aspersores una vez que se detecta algún tipo de evento en el cual se requiera el sistema de control de incendios. Por ejemplo, para este caso, podríamos nosotros nuestro microprocesador, nuestra computadora, tenerlos conectados, por ejemplo, a un sensor de temperatura, posiblemente un sensor de temperatura de alta precisión, un detector de humo, posiblemente, ¿sí? Es un ejemplo muy simple, pero bueno, podríamos encontrarle aplicación aquí en nuestro sistema de tiempo real. Y en este caso, si lo piensan un poquito, se van a dar cuenta de por qué razón los sistemas operativos de tiempo real tienen esas características. Por ejemplo, en este caso me interesa que una vez que se comienza a detectar a través de este dispositivo algún tipo de humo, se comienza a detectar la combustión de algún material a través del humo que está emitiendo, ¿sí? Esta computadora sea capaz de responder en un tiempo ya establecido. Por ejemplo, puede ser que esta computadora yo le exija que el tiempo de respuesta entre que se detecta el humo, se detecta la señal de este dispositivo y se comienza a hacer funcionar el sistema de control de incendios, no supere, por ejemplo, medio segundo, por ejemplo, o una décima de segundo. Me interesa que en un tiempo máximo de una décima de segundo el sistema de control de incendios comience a funcionar para activar los aspersores de tal forma que se pueda combatir cualquier fuego que se haya iniciado. O lo mismo en el caso del sensor de temperatura. Para aplicaciones muy particulares, puede ser que nos interese que en cuanto este sensor de temperatura detecte un cambio muy drástico, por ejemplo, de una temperatura ambiental de 25 grados, la temperatura suba a 28.2, inmediatamente la computadora genera una respuesta en un tiempo muy limitado. ¿Sí? Si consideran ustedes este tipo de aplicación, se pueden dar cuenta de que, por ejemplo, pretender que un sistema de este tipo haga uso o cuente con la característica de multiproceso, en la cual el procesador puede estar atendiendo un proceso cualquiera y necesita de alguna forma localizar el proceso con el cual se echa a andar el sistema de control de incendios, me consume demasiado tiempo. Entonces ese tipo de características no las podemos encontrar en un sistema de tiempo real. ¿Sí? Por el tipo de aplicación que tiene, se requiere que los tiempos de respuesta sean muy precisos y sean muy cortos. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que tenemos? Bueno, con lo que hemos mencionado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos remitimos a una de las definiciones que tenemos por aquí? Por ejemplo, vamos a considerar
esta definición que encontramos por ahí en internet. Sí, dice, bueno, un sistema operativo es un conjunto de programas que manejan la memoria, los discos, etcétera, dispositivos de almacenamiento y además se encargan de manejar los diferentes periféricos. ¿Sí? Bueno, en un sistema de tiempo real, ¿sí? No es tan común que encontremos, por ejemplo, un teclado, o que encontremos un ratón, o que encontremos una impresora, posiblemente encontremos una interfaz de red, aunque tampoco es tan común. Puede ser que los sensores que estamos considerando estén conectados directamente a través de un cableado particular hacia la computadora, ¿sí? Para evitar tener que mover paquetes a través de una red, lo cual puede consumir tiempo. ¿Sí? Entonces, hay muchos de estos dispositivos que no vamos a encontrar y hay algunos que en realidad el manejo es demasiado básico e incluso puede ser prácticamente inexistente. Por ejemplo, pues no necesitamos administrar una memoria en un sistema de tiempo compartido, perdón, en un sistema de tiempo real, porque no la estamos compartiendo con otros usuarios. Entonces, el sistema operativo está específicamente construido de tal manera que lo colocamos en un dispositivo de memoria, por ejemplo una memoria flash, ¿sí? Y está construido de tal forma que una vez que detecta un evento que le indica que tiene que generar una respuesta, inmediatamente ya sabe en qué parte de la memoria puede encontrar el programa. Entonces, de acuerdo a esta definición, pues aquí podríamos tener la duda de si realmente ese software que se encarga de controlar nuestro sistema de manejar nuestro sistema de control de incendios, pues nos podría entrar la duda de si realmente eso es un sistema operativo. ¿Sí? Bueno, en realidad, más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta de que sí lo es. ¿Sí? Bueno, aquí hay una cosa importante. Se pueden ustedes dar cuenta de que los sistemas operativos tienen aplicaciones muy amplias y también los sistemas operativos pueden tener características muy particulares. ¿Sí? No todos los sistemas operativos tienen las mismas características porque no todos los sistemas operativos tienen la misma aplicación. ¿Sí? No todos ellos funcionan exactamente de la misma forma, aunque sí hay muchas cosas en común. ¿Sí? Y bueno, ahora, algunos otros detalles importantes. ¿Cuáles son los componentes de un sistema operativo? Si los vemos desde el punto de vista de un usuario, si le preguntamos a un usuario, pues nos puede hacer referencia a algunos elementos como los siguientes. Por ejemplo, pues cuenta con una interfaz gráfica. Eso es bastante común para usuarios de, por ejemplo, Windows, de las diferentes versiones de Windows o de diferentes versiones de Linux, de Android, de MacOS, por ejemplo, entre otros. Además, por el tipo de uso que se les da en los últimos años, pues ya es muy común que a través del sistema operativo podamos tener nosotros conexión a una red, conexión a internet, por ejemplo. ¿Sí? También un usuario puede decirnos que el sistema operativo incluye una serie de comandos y una serie de aplicaciones. Comandos que podemos ejecutar, por ejemplo, en una línea de comandos o que podemos usar para llevar a cabo algún tipo de procesamiento automatizado, ¿sí? Basado en comandos, obviamente. En el caso de las aplicaciones, pues podemos encontrar, por ejemplo, navegadores, editores de texto, aplicaciones para manejo de archivos, por ejemplo, que nos permitan crear carpetas, que nos permitan copiar archivos, borrar archivos, mover archivos de un dispositivo a otro, etcétera. También podemos encontrar, o también para un usuario, un sistema operativo debe ser capaz de permitirnos el uso de dispositivos, por ejemplo, impresores, escáneres, ratones, teclados, monitores, entre muchas otras, ¿no? Tabletas digitalizadoras, etcétera. ¿Sí? Tarjetas de audio, por ejemplo. Y bueno, en algunos casos, pues también ya para usuarios que se dedican a aplicaciones o que llevan a cabo tareas un poco más específicas, pues podría hacer referencia a algunas aplicaciones como compiladores y bibliotecas como componentes de un sistema operativo. Eso en el caso de un usuario, ¿sí? Para un usuario. Ahora, para nosotros en el curso
va a ser de una manera un poco diferente. ¿Sí? Antes de pasar a esa parte, vamos a ver un ejemplo que tenemos por aquí. ¿Cómo se lleva a cabo una operación en un sistema operativo de propósito general? ¿Sí? Por ejemplo, yo en este caso en memoria tengo un conjunto de información, aquí algunos datos que quiero colocar en un archivo, y ese archivo quiero que se almacene en un disco duro, ¿sí? En un disco duro en particular. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para hacer eso? Bueno, pues una manera de hacerlo, si yo soy un programador, sería la siguiente. ¿Sí? Bueno, todo esto está muy simplificado, obviamente aquí nos faltan muchas cosas. Pero utilizando esta forma simplificada de llevar a cabo esa operación, pues tendríamos que hacer algo como lo siguiente. Primero, pues abrir un archivo a través del fopen que prácticamente todos los lenguajes tienen. ¿Sí? Hacer un fopen, indicar cuál es el archivo que quiero abrir, indicar cuál es el modo en el que lo quiero abrir, ¿sí? Almacenar la referencia al archivo, ¿sí? Bueno, en algunos casos se les conoce como apuntador al archivo o descriptor del archivo, ¿sí? Almaceno por ahí el descriptor, y haciendo uso de ese descriptor voy a llevar a cabo la escritura dentro del archivo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es colocar aquí el fwrite, indicar cuál es el descriptor, ¿sí? A través del descriptor indico cuál es el archivo en el que quiero guardar, y a continuación indico cuáles son los datos, y finalmente llevo a cabo el cierre del archivo, ¿sí? Y con eso mis datos deberían estar almacenados, ¿sí? Entonces, este tipo de operaciones que han llevado a cabo ustedes seguramente cientos de veces en sus programas, ¿sí? ¿Cómo se llevan a cabo en un sistema operativo? Bueno, entre otras cosas, ¿sí? También a manera de resumen, ¿sí? Hacer uso de la función fopen, ¿sí? O de esta operación fopen en un programa implica muchas cosas, entre otras, pues implica poder localizar el archivo, ¿sí? Yo aquí le indico qué archivo es el que quiero abrir, entonces fopen de alguna manera va a tener que localizar el archivo. En realidad fopen no lo hace, lo que hace es solicitarle al sistema operativo que localice el archivo, pero entre otras cosas se tiene que localizar el archivo. Después se tiene que ver si es posible abrir ese archivo, y además si es posible abrirlo en el modo en el que estoy solicitando. Por ejemplo, si yo tengo restricciones para poder tener acceso a un archivo, por ejemplo, no me permiten escribir sobre el archivo y yo trato de escribirlo, pues esa es una operación que debería fallar, ¿sí? Entonces es necesario determinar si el archivo que yo estoy tratando de abrir en realidad lo puedo abrir, ¿sí? Y además si lo puedo abrir en el modo en el que estoy indicando, ¿sí? Algunas otras cosas que son necesarias son las siguientes. Por ejemplo, tenemos que determinar, o el sistema operativo tiene que determinar, si existen recursos suficientes para poder abrir el archivo, ¿sí? ¿A qué nos referimos en este caso como recursos? Bueno, el manejo de un archivo, como en el ejemplo que tenemos, en realidad no se hace directamente. Cuando yo llevo a cabo esta operación, esto implica varias cosas, entre otras implica el uso de recursos. Uno de esos recursos es algo que se conoce como buffer, que lo pueden ustedes ver como un espacio de memoria intermedio que utiliza el sistema operativo para poder comunicarse con el dispositivo. En realidad el camino que sigue esta operación no es el que se muestra en el esquema, en el dibujo. En realidad el sistema operativo construye por aquí o reserva un espacio de memoria, toma esta información, la vacía en ese espacio de memoria, y ese espacio de memoria es el que se va a utilizar para poder vaciar la información finalmente en el dispositivo, ¿sí? Más adelante vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, llevar a cabo esta operación de fopen implica también uso de recursos, en este caso, pues recursos de memoria. Bueno, suponiendo que esta operación ya se pudo llevar a cabo, ahora tenemos otra operación también importante, el fwrite. ¿Sí? Para llevar a cabo esta operación hay varias verificaciones o varias tareas que se tienen que llevar a cabo también. Una de ellas es, antes de hacer fwrite,
lo que hace el sistema operativo es verificar si es posible llevar a cabo la escritura. ¿Qué quiere decir eso? Posiblemente yo abrí el archivo en modo de lectura y estoy tratando de escribir sobre él. ¿Sí? Es algo que el sistema operativo no me debería permitir. ¿Sí? O posiblemente estoy tratando de escribir en un archivo que se encuentra dentro de un dispositivo que ya no tiene espacio, que es otro ejemplo en el cual esta operación de F-write debería fallar. ¿Sí? Entonces, para llevar a cabo esto, pues hay que verificar varias cosas, hay que hacer varias tareas. Otra más, posiblemente abrir el archivo, ¿sí? Estoy tratando de escribir sobre él, pero no tengo yo autorización para hacerlo, que de hecho esta es una operación que en realidad se verifica en esta parte, pero bueno, llevar a cabo un F-write, independientemente de que se verifique en la apertura del archivo, pues implica garantizar que tengo autorización para escribir en el archivo. ¿Sí? También, bueno, pues hay que verificar si existen los recursos para escribir en el archivo, como el caso que mencionábamos por aquí. ¿Qué pasa si el dispositivo en el cual estoy tratando de escribir ya no tiene espacio? ¿Sí? Y una vez que ya se hicieron todas esas verificaciones, entre otras, ¿sí? Ahora sí, ya podemos llevar a cabo la operación. ¿Sí? Además, llevar a cabo la operación implica también muchas otras tareas, algunas otras tareas que se deben llevar a cabo. Por ejemplo, pues de qué manera se va a establecer la comunicación con el dispositivo, que implica el uso de drivers. Entonces, todas estas, este simple bloque de código de 3 instrucciones, sobre todo las dos primeras, implican varias tareas que se tienen que llevar a cabo, y además implica que todas esas tareas se las tenemos que solicitar al sistema operativo, que es quien realmente tiene acceso a este tipo de elementos. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un fopen, en realidad lo que le estoy diciendo a mi programa es que le solicite al sistema operativo que lleve a cabo las operaciones que mencionamos aquí, entre otras. Es decir, le estamos diciendo al sistema operativo, oye, localiza el archivo, verifica si se puede abrir, verifica si se puede abrir en el modo que estoy solicitando, necesitamos recursos para poder abrir el archivo, verifica si me puedes asignar esos recursos, asígname los recursos, y después para la operación de escritura pues es algo más o menos parecido también. Tenemos que decirle al sistema operativo que lleve a cabo la operación de escritura. En realidad esto lo que hace es nosotros lo que hacemos cuando escribimos un programa como esto es indicarle al programa cuáles son los servicios o cuál es el apoyo que le tiene que solicitar al sistema operativo para que estas operaciones se puedan llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, bueno, para nosotros ya no como usuarios, sí, sino como que vamos a ver nosotros el sistema operativo no como un conjunto de herramientas, sino como una materia de estudio, como una materia que tenemos que ver con detalle. Para nosotros el sistema operativo en realidad es algo más como esto. ¿Sí? Tenemos nosotros, como usuarios, nosotros nos encontramos aquí. ¿Sí? Si quieren pueden ver esto como un conjunto de capas por las cuales hay que pasar. Si yo quiero llegar desde aquí como usuario hasta acá, por ejemplo en el caso de nuestra aplicación que escribe un archivo. ¿Sí? Entonces, yo como usuario me encuentro aquí. Como usuario yo solamente tengo acceso a las aplicaciones. ¿Sí? Y las aplicaciones se van a encargar de hacer uso del sistema operativo, ¿sí? Para poder llevar a cabo las operaciones que yo le solicito. ¿Sí? Entonces, para nosotros el sistema operativo en realidad es un conjunto de elementos, ¿sí? Que me permiten a mí el uso de la computadora. ¿Sí? Eso, bueno, no lo digo a manera de definición, porque más adelante les vamos a pedir a ustedes que construyan su propia definición con base en todo lo que vayamos viendo a lo largo del curso. ¿Sí? El sistema operativo entonces está formado por un conjunto de elementos que podemos distinguir de manera muy, muy clara. Por ejemplo, uno de ellos,
¿sí? Esta parte del sistema operativo, ¿sí? Los componentes principales del sistema operativo los podemos dividir en este tipo de componentes. Por ejemplo, tenemos un elemento que lleva a cabo protección. ¿Por qué lo requerimos? Bueno, si un usuario ejecuta un programa que está tratando de modificar el espacio de memoria que ocupa un programa de otro usuario diferente, ese elemento de protección debería de detectarlo y debería de impedírselo al usuario. ¿Qué implicaciones tiene para mí como usuario? Bueno, pues entre otras cosas, que usualmente como usuario yo no puedo eliminar el proceso de un usuario diferente, por ejemplo. ¿Sí? O por ejemplo, también es el componente del sistema operativo de que se encarga de impedirme el acceso a un archivo al cual no se me ha permitido el acceso. ¿Sí? Son algunos ejemplos de tareas de protección. Tenemos algunos otros componentes, por ejemplo, tenemos uno para el manejo de los sistemas de archivos, que es el componente que se tendría que invocar cuando yo trato de localizar un archivo, por ejemplo, cuando voy a crear una carpeta o cuando voy a darle formato a un sistema de archivos o cuando estoy tratando de entender la estructura que tiene un sistema de archivos, que no todos los sistemas de archivos son diferentes. Por ejemplo, un sistema de archivos extended for, por ejemplo, es muy diferente a un FAT32, por ejemplo. Hay muchas diferencias por ahí, después vamos a comentarlas. Bueno, hay algunos otros componentes que me permiten llevar a cabo operaciones de entrada y salida en diferentes dispositivos. También tenemos aquí un componente que se encarga de llevar a cabo la asignación de recursos. ¿Sí? Asignación de recursos, por ejemplo, las que comentábamos hace un momento, para poder contar con los elementos necesarios para poder llevar a cabo las operaciones de escritura, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser la solicitud que tengo que hacer para poder abrir un archivo y que se me asigne un espacio para el manejo del buffer. Algunos otros elementos puede ser, por ejemplo, algunos otros componentes, puede ser un bloque que lleve a cabo el manejo de procesos. Por ejemplo, en un sistema de tiempo compartido, ¿sí? En un sistema en el cual tenemos la característica de multiproceso, este es un componente muy importante porque es el que se encarga de atender a todos los procesos que tiene en este momento en el sistema, todos los programas que se están ejecutando, ¿sí? Y determinar cuál es el orden en el cual se van a ejecutar. Entre otras cosas, por ejemplo, se tiene que encargar de manejar, por ejemplo, las prioridades que tienen los procesos, asignar recursos a los procesos. En general, un proceso lo podemos ver como un elemento, ¿sí? O como una forma en la cual el sistema operativo me puede a mí proporcionar, a mí como usuario me puede proporcionar la capacidad de ejecutar programas, ¿sí? Porque la idea de los procesos es precisamente que tengan un programa en ejecución, ¿sí? Un proceso no es un programa en ejecución, es algo mucho más complejo, después lo vamos a ver. Implica necesariamente la ejecución de un proceso, pero es algo mucho más que la ejecución de un proceso, porque implica algunos componentes más, ¿sí? Que después vamos a comentar. ¿Sí? Algunos otros componentes de mi sistema operativo pues, son los drivers, ¿sí? Que los podríamos ver nosotros como una especie de lenguaje, una especie de dialecto, ¿sí? A través del cual el sistema operativo se puede comunicar con los diferentes elementos de hardware, con los diferentes dispositivos, ¿sí? Que son los drivers que ya ustedes deben conocer también, ¿sí? Bueno, además en esta parte del sistema operativo también podemos reconocer, sobre todo en sistemas operativos recientes, modernos, podemos reconocer aquí algo que se conoce como capa de abstracción de hardware, ¿sí? El famoso HAL que pueden encontrar ustedes por ahí en los libros de texto de sistemas operativos, ¿sí? Que es una forma en la cual se crea una capa de abstracción, ¿sí? Para que los drivers, por ejemplo, hagan referencia, por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene esto, o una de las utilidades es que me permite hacer referencia o obtener la información de los dispositivos de hardware haciendo uso de formatos formatos únicos, ¿sí? Eso, entre otras cosas, pues me permite
que, entre otras cosas, las aplicaciones sean independientes del hardware. No tienen por qué estar casados con el hardware, porque justo esta capa de aplicación lo que hace es abstraer todos los detalles que tienen que ver con el hardware. ¿Sí? Y bueno, ahora esta parte de aquí que tenemos, ¿cuál es el papel que juega? Bueno, toda esta parte de aquí, que además está muy resumida, aquí nos faltan muchos componentes, que es lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso. ¿Sí? Todos estos los pueden ver ustedes como servicios que proporciona el sistema operativo a las aplicaciones. ¿Sí? Y en consecuencia, pues son servicios que le proporcionan el sistema operativo a las aplicaciones para llevar a cabo las operaciones que solicitan los usuarios, ¿sí? En un esquema como este. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un conjunto de servicios. Esos servicios podríamos acceder, o la forma en la cual se accede a ellos, a través de esta interfaz, que podrían ustedes verla como una API, como si fuera una biblioteca de funciones. Y a través de esas llamadas al sistema, lo que hacemos es nosotros, o bueno, nuestras aplicaciones, lo que hacen es solicitar alguno de los servicios que proporciona el sistema operativo en esta parte. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que veíamos hace un momento, pues cuando yo hago uso de esta función, cuando yo invoco esta función en mi programa, esa función lo que hace es invocar a su vez a una llamada al sistema, conocida como Open, ¿sí? A través de la cual vamos a tener acceso, por ejemplo, al sistema de archivos. ¿Sí? Por ejemplo, para poder localizar el archivo que queremos abrir, ¿sí? Y para poder determinar a través también del sistema de protección si tengo la autorización, si tengo los privilegios suficientes para poder llevar a cabo la operación. Entonces, en este ejemplo en particular, nos podemos dar cuenta que incluso algunos de los servicios que se encuentran por aquí también a su vez se pueden proporcionar a otro de los componentes del mismo sistema operativo. Es decir, cuando yo trato de hacer esta operación de apertura del archivo, ¿sí? Posiblemente esté invocando una función o un elemento, un bloque de código, una rutina de este componente, pero este componente a su vez puede hacer uso del bloque de protección o de las rutinas de protección para verificar si la operación que estoy solicitando es una operación válida, si la puedo llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo esto desde el punto de vista de usuario, pues solamente para mí el sistema operativo es esto, ¿sí? Y todo lo que mis aplicaciones pueden hacer, toda esta parte. ¿Sí? Para nosotros el sistema operativo tiene una estructura más parecida a esto. Aquí está muy resumida, después vamos a ver algunos detalles más importantes de esta parte, pero en resumen tenemos algo como esto. Las aplicaciones, el usuario manda a ejecutar una aplicación, la aplicación determina con base en las funciones en las cuales está construida, ¿sí? Determina cuáles son las llamadas que se requieren, por ejemplo en este caso, ¿sí? Y a través de esas llamadas puede tener acceso a los diferentes servicios que lleva a cabo el sistema operativo. Por ejemplo, cada vez que un usuario requiere la ejecución de un programa, pues lo que hace es indica al sistema operativo cuál es el programa que se quiere ejecutar. Inmediatamente se comienzan a llevar a cabo varias operaciones aquí. Por ejemplo, una de ellas sería pues el componente que se encarga de manejar los procesos, que es el encargado de crear un proceso nuevo para ejecutar una nueva aplicación. Sí, pero además este componente implica llevar a cabo una tarea aquí, como la creación de un proceso, implica el uso de recursos. Entonces, a su vez, este componente puede solicitar al componente de manejo de recursos que se le asigne, por ejemplo, un espacio en memoria para poder alojar el proceso nuevo. ¿Sí? Además, cuando se trata de la ejecución de un programa, usualmente ese programa se toma de algún dispositivo de almacenamiento, por ejemplo un disco duro. Bueno, para poder llevar a cabo la ejecución del proceso, la creación del proceso nuevo para ejecutar el programa que solicita el usuario, además de asignación de recursos, pues tenemos que hacer uso tanto del componente del file system como el componente de entrada y salida
para poder localizar el archivo, recuperar el contenido del archivo y colocarlo en memoria de tal forma que el proceso pueda tener acceso al código que contiene el programa. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en los sistemas operativos desde este punto de vista, ¿sí? Considerando los componentes que contiene el sistema operativo, los componentes con los cuales está construido el sistema operativo. Ahora, ya por último, para terminar esta sesión, y todo eso, entonces, ¿en dónde deja a estas definiciones? ¿Sí? Las definiciones están bien, están mal. ¿Qué pasa con esas definiciones? Bueno, pues en realidad no están mal, pueden ser que estén limitadas, pero hay que tener claro cuál es el contexto en el cual se están aplicando estas definiciones. ¿Sí? Para un usuario, pues posiblemente sea muy claro decirle que el sistema operativo pues está formado por un conjunto de programas para manejar la memoria, los discos y para que le facilite el acceso a los dispositivos que va a utilizar. Por ejemplo, su impresora, su mouse, su tableta digitalizadora, su escáner, etc. ¿Sí? Entonces, estas definiciones puede que estén limitadas, como en el caso de esta, que dice que el sistema operativo es el software que siempre está en ejecución, ¿sí? Pero no necesariamente son malas. Hay que tener en cuenta nada más cuál es el contexto en el cual las estamos aplicando. Por ejemplo, para nosotros, si las revisan ustedes, en realidad todas estas definiciones se quedan cortas, ¿sí? Son muy limitadas. Si consideramos nosotros un sistema operativo como un conjunto de componentes o un conjunto de servicios que se proporcionan para que el usuario pueda llevar a cabo sus tareas. ¿Sí? En ese sentido, pues sí, esas definiciones no es que estén mal, pero sí son muy limitadas para nosotros. Entonces, para nosotros el sistema operativo pues es el estudio de toda esta parte. ¿Sí? Lo que vamos a estudiar nosotros es toda esta parte. Y el sistema operativo en realidad está formado por todos estos elementos. ¿Sí? Recuerden, todo esto es a manera de resumen. Más adelante, de hecho a lo largo del semestre, vamos a estar detallando muchas de estas cosas y vamos a estar ejemplificando muchas de ellas. Bueno, por lo pronto sería todo.